Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Vamos a continuar con estos videos introductorios. Hoy nos vamos a meter un poquito más de lleno ya en la construcción de un manuscrito propio, bien para un trabajo práctico, bien para un manuscrito que querramos enviar a publicación, o bien para una tesis. Recuerden que en todos los videos, por ahí repito un poco esta cuestión porque son los distintos destinos que puede tener la producción de la escritura académica, entre algunos otros también, ¿no? Bien, lo primero es, recuerden que tenemos materia prima. ¿Cuál es nuestra materia prima? Los artículos académicos, los papers que buscamos. Ya hicimos un trabajo previo, en videos anteriores vimos cómo se llegaba a ese punto. Y recabamos información, tenemos una serie de papers que probablemente ya hayamos estado hojeando y nos llegó el momento de identificar dentro de cada uno de esos papers cuáles son las ideas centrales que sirven para nuestro propósito, que vamos a extraer de esos papers y que vamos a llevar a un documento nuestro para darle forma, para moldearlo en un escrito propio. Por supuesto que esto no puede ser plagiando, no puedo hacer copy-paste de ideas de distintos papers, ¿no? Lo que sí puedo hacer es el copy-paste inicial, pero sobre eso que pego después en un editor de texto, tengo que aplicar lo que se conoce como paráfrasis. Y lo vamos a ver en el video siguiente, no me quiero adelantar. Este video introductorio es para ver cómo identificamos las ideas centrales que sirven a nuestro propósito y nos las llevamos a un editor de texto, generando una especie de borrador muy básico, muy primitivo, sobre el cual después vamos a ver cómo le damos forma. Bien, tenemos acá en pantalla un paper que ya hemos visto en algunos de los videos anteriores. El trabajo se llama Propósito, Satisfacción y Proyecto de Vida, una relación dialéctica. La revista en la cual se publicó es la revista Subjetividad y Procesos Cognitivos. Acá en la esquina superior derecha tenemos el volumen, el número, el año, 2001, el ISSN, que nos servía para buscar la revista en los sitios de puntaje y demás. Bueno, ¿qué tenemos en principio? El resumen. ¿Qué nos cuenta el resumen? Bueno, nos cuenta que en este artículo teórico ya aclara un poco de qué se trata, no es un artículo de salida a campo, es un artículo de revisión de literatura. En este artículo teórico se revisan justamente tres constructos implicados en una perspectiva salutogénica del ser humano y en la relación particular que mantiene con su propia vida. El propósito o sentido en la vida, ese sería un constructo aunque tenga dos posibles nombres, la satisfacción con la vida y el proyecto de vida. En primer lugar, se presenta una breve descripción de cada variable para luego llegar a una articulación e integración. Asimismo, se destaca el impacto que estos tres constructos psicológicos tienen en el desarrollo y en el devenir de la vida de cada persona, ya sea desde una perspectiva retrospectiva, presente o prospectiva. Bien, es un pequeño pantallazo de lo que nos vamos a encontrar. Las palabras clave, que obviamente tienen que ver con los constructos que dan forma al artículo, el resumen en inglés, bien, la afiliación del autor, y vamos a pasar a la introducción. Recuerden que no siempre la introducción arranca con un subtítulo que diga introducción, pero lo que nos vamos a encontrar al principio es la introducción. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente leer, no hay mucha ciencia en eso, pero vamos a leer con una lectura particular. Recuerden que la lectura académica, para aquellos de ustedes que no están familiarizados, puede ser un poquito más trabada, no solamente porque el material y la forma de redacción y en general apunta a una cuestión más, bueno, justamente más científica, sino porque además aparecen las citas a lo largo del texto que van cortando la lectura. Cuando lo leemos podemos, si quieren, como hacer de cuenta que no están esas citas y seguimos leyendo el texto, pero es importante que igual registremos que cada una de esas ideas que el autor o los autores van desarrollando están tomadas de algún otro lado. No es que al autor simplemente se le ocurrió decir lo que dijo. Puede pasar, sí, con una frase al principio del texto o al final del texto donde el autor introduzca o cierre el tema. Pero en general, las ideas que van a ir surgiendo van a estar argumentadas, van a estar tomadas de otras fuentes. Esto significa que cuando nos llevemos estas ideas a nuestro propio manuscrito tenemos que reconocer la fuente original. O sea, si yo tomo esta oración que termina con la cita de Frankl y de Garcés Delgado, ¿tengo que citar a Frankl y Garcés Delgado? No. Siempre que tome ideas
conceptos, nociones de un paper, tengo que citar al autor del paper. O sea, en este caso, por más que esta idea esté tomada, sustentada en el trabajo de Frankl y de Garcés Delgado, tengo que citar al autor del paper, ¿no? En este caso, bueno, es un paper de mi autoría, hay que citarme a mí. Bien. En algunos casos, cuando las ideas son muy centrales, ahora vamos a ver un ejemplo, a lo largo del texto aparece. Cuando hay una definición, por ejemplo, de un constructo tomada del autor que inventó el constructo, y entonces sí, idealmente tenemos que citar al autor, por más que aparezca en mi texto. Pero se pondría la idea que estamos tomando citada de tal autor originalmente, encontrado en el texto de tal otro autor, que sería el paper al cual nosotros acudimos. No nos mareemos, no nos adelantemos, esto lo vamos a ver en el video siguiente. Lo que quiero ahora mostrarles es cómo identificar ideas centrales en un paper. Supongamos que estamos buscando propósito en la vida, que es el ejemplo que hemos venido trabajando en todos los tutoriales. Bueno, este texto trabaja tres constructos: propósito en la vida, satisfacción con la vida y proyecto de vida. Vamos a centrarnos en aquellos apartados en los cuales aparezca algo relacionado al propósito. Bien, primera frase. El presente trabajo teórico propone revisar tres constructos que hacen a una visión salutogénica del ser humano y a su relación singular con su propia vida. Propósito o sentido en la vida, satisfacción con la vida y proyecto de vida. Bien, de esta primera frase, evidentemente es una frase que escribió el autor, en este caso la escribí yo, para introducir el texto, ¿no? Pero ¿qué estoy dando a entender en relación al propósito? ¿Qué podemos tomar del propósito? Bien, podemos tomar que el propósito en la vida tiene que ver con una visión salutogénica del ser humano. Ahí tenemos una idea central. De toda esta primera frase de casi 3 renglones, o de 3 renglones, hay una idea central. El propósito en la vida se relaciona o tiene que ver con una visión salutogénica del ser humano. Bien, podemos, si quieren, copiamos, visión salutogénica del ser humano. Nos vamos al editor de texto que tenemos preparado y agregamos la variable. Bien, esto es un borrador. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo lo que les propongo aquí es tener un editor de texto e ir pegando en crudo las ideas que vamos tomando. Después, en el siguiente video, vamos a ver cómo esas ideas en crudo les damos forma de redacción, le damos forma de texto, y que esa forma sea propia, personal, que no sea la que acabamos de pegar, porque en ese caso sería plagio. Pero acá ya tenemos una idea en crudo, una visión salutogénica del ser humano, propósito en la vida. Si quieren darle un poquito más de forma, lo pueden ya ir redactando un poquito más. El propósito en la vida se relaciona con una visión salutogénica del ser humano. Bien, primera idea. Esto lo tomamos del texto de Fuhrman del año 2021. No nos adelantemos, no se preocupen, la forma de citar ya lo vamos a ver más adelante, pero a modo de spoiler voy poniéndole a la cita la referencia. O sea, la frase que tomamos, el nombre del autor y el año de la publicación. Bien, tenemos una primera idea central que hemos extraído del texto. Sigamos avanzando. Si bien en un principio puede pensarse una consonancia teórica entre los mismos, o sea, entre los tres constructos, también existen diferencias que los separan. Bueno, ahí no hay mucho para decir sobre el propósito en la vida. Seguimos. Por ejemplo, mientras que el impacto del propósito y el proyecto pueden pensarse prospectivamente, bueno, acá tenemos algo. Estos autores, Frankl, en una publicación del año 2006, en otra del año 2016, Garcés Delgado, en una publicación del año 2020. Recuerden que, digamos, si aparece una publicación de Frankl en el 2016, no necesariamente dice que Frankl estaba vivo en el 2016, sino que ese libro citado, esa edición, era del año 2016. Bien, Garcés Delgado 2020, esas fuentes sostienen que el propósito en la vida y o el proyecto de vida se piensan o se pueden pensar prospectivamente, o sea, hacia adelante en el tiempo. El propósito en la vida tiene que ver con pensar la vida hacia adelante. Acá tenemos algo, que el propósito en la vida se puede pensar prospectivamente. Entonces tenemos otra idea. El propósito en la vida puede pensarse prospectivamente. Nuevamente,
vamos a citar siempre al autor del paper. No importa que esas ideas hayan sido extraídas de Frankl o de, decíamos, Garcés Delgado. Nosotros tenemos que citar al autor del texto. Voy a machacar mucho con esto, voy a insistir mucho con esto y lo vamos a ver en 1 o 2 videos siguientes, porque es uno de los errores más comunes que cometemos a la hora de la redacción académica. Citar la fuente que aparece en el texto en vez de citar al autor del paper. El autor de este paper que se publicó en la revista Subjetividad y Procesos Cognitivos no es ni Frankl ni Garcés Delgado. El autor de este texto es Fuhrman. Entonces citamos a Fuhrman. Bien. Bueno, ¿qué más tenemos? En este sentido, el propósito y proyecto de vida se vinculan, entre otras cosas, con las metas y objetivos planteados a futuro. Bien, acá tenemos otra cosa. Otra idea que nos puede resultar de interés. Vamos a ponerlo. Siempre extraemos la idea en bruto. No hace falta la idea completa, rimbombante, el estilo de redacción del autor. La idea en bruto, la idea que nos interesa, que es como el ladrillito que después vamos a utilizar para construir nuestro propio párrafo. El propósito y el proyecto de vida se vinculan, entre otras cosas, con las metas y objetivos planteados a futuro. Bien, de vuelta, viene la cita de quién es la idea. Esto es a modo reiterativo. Ustedes pueden, digamos, si ya saben que están tomando ideas de un mismo paper, pueden no necesariamente citar cada idea. Pero está bueno porque son, digamos, estamos, como decía recién, me gusta mucho la imagen del ladrillo, ¿no? Porque para construir algo primero necesitamos la materia prima. Si queremos construir un cuarto, una habitación, una casa, necesitamos ladrillos, ¿no? Entonces tenemos los ladrillos apilados y los vamos agarrando de a uno y los vamos poniendo como corresponde y les ponemos el cemento, la mezcla, y vamos construyendo las paredes, etc. Bueno, con la escritura académica pasa lo mismo. Acá estamos juntando, estamos recabando nuestros ladrillos, que son las ideas que hemos tomado, que hemos identificado y extraído de un artículo científico. Y les ponemos la cita correspondiente. En el próximo video vamos a ver cómo es el proceso de ensamblaje, cómo es eso de ir poniendo un ladrillo al lado de otro, y qué es eso de la mezcla que se pone entre los ladrillos, ¿no? Vamos a ver de qué se trata y cómo se termina armando la pared, que es propiamente nuestro manuscrito. Vamos a buscar todavía un par de ideas más. Bien, vamos a hacer un avanzar más adelante. Bien, a ver, vamos a hacernos un poquito más acá. Propósito o sentido en la vida. Ya pasamos la introducción. Acá, recuerden que los artículos teóricos, los artículos de revisión de literatura, son un poco más libres, no tienen el formato, generalmente es toda una cuestión de desarrollo teórico y digamos, de un trabajo previo que se hizo de lectura de un montón de artículos y de puesta en común de qué fue lo interesante que se encontró en esos artículos. No hay salida a campo, no hay apartado metodológico, no hay gráficos, no hay... Bueno, puede haber algún gráfico de bibliometría, pero son con una estructura más libre estos artículos. Con lo cual podemos aprovechar seguramente el 100%. Es importante una lectura concienzuda del artículo. Bien, ¿qué tenemos en el apartado sobre la variable propósito en la vida? Si lo que nosotros estamos investigando, si lo que nosotros queremos escribir es sobre el propósito en la vida, y nos bajamos este artículo, que indaga sobre 3 variables, propósito en la vida, satisfacción con la vida y proyecto de vida, obviamente el apartado que hable de propósito es el más jugoso, porque es el que habla 100% de aquello que nosotros estamos buscando. Si estamos buscando sobre satisfacción, vamos a ir al apartado de satisfacción, no al apartado de propósito, y así sucesivamente. Cada artículo que encontremos en nuestros motores de búsqueda van a tener a lo largo de las páginas algunos apartados que van a ser más jugosos o que se van a centrar más en aquello que estemos buscando. Bueno, estamos en el apartado de propósito en la vida. Tenemos una pequeña introducción. Tal y como expresó William Damon en su prólogo, el propósito en la vida es tan antiguo como el primer hombre que se cuestionó sobre la razón de su existencia. Bien aparece la cita. Sin embargo, el ingreso de este constructo teórico en la agenda de interés de la psicología es fruto de la historia reciente. O sea que, por más que, digamos, pudiéramos rastrear la preocupación del ser humano por su propósito en los tiempos remotos de la humanidad, el propósito en la vida, en tanto constructo psicológico, en tanto variable psicológica que se puede medir, que se puede indagar, es reciente. Bien, se debe a la experiencia de un notable médico austríaco que padeció el confinamiento en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, aparecen los autores que dicen esto: Allen, Bronn, Schmoller y Rothar. Bien, ¿quién es ese notable médico austríaco? Muchos de ustedes
la mayoría calculo ya lo sabrán, fue Víctor Frankl. Entonces acá tenemos otra idea central para extraer del texto, que es que el propósito en la vida fue operacionalizado en psicología por Víctor Frankl. Bien, ¿quién dijo esto? Bueno, no es que todas estas ideas, por supuesto, no es que las haya dicho yo. Yo las tomé de todos los autores que aparecen citados en mi trabajo, ¿no? Esto, por ejemplo, lo dijo Allen, Brown, Schimmel, Rothar, antes todos los autores que habíamos visto antes. Pero como estamos citando el paper que publiqué en la revista Subjetividad de Procesos Cognitivos, tenemos que citar, entre paréntesis, el autor de ese paper. Si alguno de estos autores a nosotros nos interesa particularmente, o si queremos ahondar un poco más, lo correcto es buscar en la bibliografía cualquiera de estos autores. Si yo me voy al final del documento, voy a ver ordenado alfabéticamente todas las citas que aparecen a lo largo del texto, y puedo fijarme cómo se llama el artículo de Bronk del 2014. Y puedo buscar en Google Académico ese artículo de Bronk de 2014 y puedo meterme a leer a Bronk de 2014 y puedo tomar incluso otras ideas que ni siquiera haya tomado el autor en este paper. Para tomarla de este paper tengo que citar al autor de este paper. Pero yo puedo ir a buscar a ese autor, leer su paper y tomar otras ideas que también me resultan interesantes. Bien. Perfecto. Bueno, avanzamos un poco más. Y acá tenemos algo que a mí me interesa bastante. A ver dónde está. Bien, acá tenemos que Frankl definió el propósito en la vida como la motivación más intrínseca y primera de la vida. Esto viene de arriba, acá aparece la cita de Frankl, tanto en 2006 como en 2016, en libros publicados en esas fechas, ediciones de libros publicados en esas fechas, aparece definiciones de Frankl del propósito en la vida como la motivación más intrínseca y primera de la vida. Entonces, si nosotros estamos escribiendo sobre el propósito, vamos a necesitar una definición de la variable. Entonces acá tenemos una definición de la variable. El propósito puede entenderse o definirse, bueno, puede definirse como la motivación más intrínseca y primera de la vida. Ahora, esta definición es una definición eh, central, es una definición, digamos, cualquier estudioso de la obra de Frankl va a reconocer en esta definición la obra justamente de él, va a reconocer su visión, su trabajo, va a reconocer su particular manera de entender el propósito. Es como la marca registrada de Frankl, ¿no? Entonces, si bien podemos citar al autor del paper, pero lo correcto también es, en este caso, reconocer, siempre con ideas que son así, muy, muy patognomónicas, ¿no? Ideas que son muy propias de un autor, ¿no? Entonces, acá lo correcto sería, el propósito puede definirse como la motivación más intrínseca y primera de la vida. Eh, por ejemplo, podríamos ponerlo así, de acuerdo con Frankl, citado por Furman 2021. De todos modos, vamos a ver en el siguiente video de paráfrasis y de cita pormenorizadamente estas cuestiones. Cuándo citar al autor del paper, que es en el 99,9% de los casos, y cuándo hacer cita de cita. Esto último es una cita de cita. Estoy citando a Frankl, que aparece en el texto de Furman. Bien. ¿Qué les quería mostrar hasta acá? Les quería mostrar cómo identificar ideas centrales. Vieron que recorrimos varias páginas del paper de recién y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ideas centrales, 5 ladrillos para empezar a construir algo que nosotros querramos decir sobre el propósito en la vida. Tenemos que se relaciona con una visión salutogénica del ser humano, tenemos que puede pensarse prospectivamente, tenemos que se vincula con las metas y objetivos planteados a futuro, tenemos que su autor original en la psicología fue Viktor Frankl, y tenemos que Viktor Frankl lo definió como la motivación más intrínseca y primera de la vida del ser humano.
Bien. Esto fue hasta acá un recorrido por un artículo. Ya sabemos lo que es un artículo, ya sabemos cuáles son sus apartados, sus secciones, sabemos que hay distintos tipos de artículos. Les quiero mostrar algo más antes de cerrar este video, cómo extraer una idea donde haya una relación entre variables. Este paper que estamos viendo es un paper de revisión de literatura, entonces tenemos un apartado que habla del propósito, un apartado que habla de la satisfacción con la vida, un apartado que habla del proyecto de vida, y luego tenemos un apartado que vincula las tres variables, propósito, satisfacción y proyecto, y finalmente tenemos una discusión, que es muy importante, donde decanta todo lo que se ha estado diciendo a lo largo del paper antes de llegar a este punto. Bien, si me detengo a leer la discusión, generalmente son apartados donde hay mucha información y muy jugosa y muy pertinente para nuestra labor. Es muy probable que encontremos algún ladrillito sólido para nuestra construcción en este apartado. Bien, discusión. El presente artículo de revisión pone de manifiesto la relación dialéctica que, según la literatura, existe entre los tres constructos. Bueno, avancemos un poco más. Para algunos autores, la ausencia o el déficit de un propósito y o de un proyecto de vida puede conducir a una pobre satisfacción con la vida o incluso a la sensación de vacío existencial. Bien, importantísimo. ¿Qué encontramos acá? Encontramos una relación, una correlación de variables. Este paper no es un paper de correlaciones. Acá no se han hecho análisis estadísticos, pero se encontraron trabajos que sí hicieron eso. El trabajo de Heng del 2020, el trabajo de Hernández Zamora del 2006, el de Leria Dulcich Salgado del 2019, el de Hedberg de 2011, el de Spamuni del 2016, el de Schmueller y Rotar del 2020. Son trabajos en los cuales o bien se aplicaron escalas y se midieron las relaciones entre variables, o bien hicieron lo mismo que este paper y también hicieron una revisión de literatura. Pero el punto es que nos hemos encontrado una correlación, nos hemos encontrado que el déficit del propósito en la vida, déficit de un propósito, se relaciona con una pobre satisfacción con la vida y con el vacío existencial. Entonces, volvemos a nuestro borrador y podemos poner el déficit de propósito en la vida puede relacionarse con una pobre satisfacción con la vida y o con una sensación de vacío existencial. Yo acá ya estoy haciendo algo pequeñito de paráfrasis. No estoy haciendo literalmente copy-paste. En algunos de los ejemplos anteriores creo que hice copy-paste, pero en otros, como pudieron ver a lo largo del video, fui escribiendo en vivo. Entonces ya hay un poquito de paráfrasis. Pero no es suficiente. Estas 6 ideas que tienen acá en pantalla todavía pueden ser consideradas plagio. De hecho, son consideradas plagio si las uso tal y como están. Incluso si las uso yo, aunque sea el autor de esas ideas originalmente. Porque las estoy extrayendo de ese paper, del que se publicó en 2021 en esa revista. Bien, en el próximo video vamos a ver con estos 6 ladrillitos y con otros seguramente, vamos a ver cómo construir nuestra propia pared, nuestro propio cuarto, nuestro propio manuscrito, nuestro propio texto. Cómo ensamblamos estos ladrillitos, cómo les cambiamos la forma para que no sea plagio, de qué se trata el cemento, cómo los pegamos, bien, y alguna que otra cuestión más. Bueno, espero que haya sido claro y si no, lo aclararemos con el correr de los siguientes videos. Bueno, hasta la próxima.